palabras. Hoy, como veis por el título, os traigo un vídeo acerca de mis apuntes que me pedisteis mucho en el vídeo de que tengo en la mochila, que os dejaré por aquí por la i. Como he visto que este vídeo se me hacía un poco largo, he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera parte encontraréis mis consejos acerca de qué material usar para tomar apuntes y también pues cómo tomar esos apuntes, digamos. Y en el segundo vídeo os enseñaré cómo los organizo y también añadiré más cositas de las que diga en este vídeo, que bueno, pues no quería que se hiciera eterno. En primer lugar, y lo más importante, creo que es elegir el formato que más cómodo te resulte o que más te guste. Si eres de los que, como yo, prefiere tomar apuntes en papel, puedes utilizar un gran abanico de posibilidades, entre ellas cuadernos, cuadernos espiral, cuadernos cosidos y luego hojas sueltas sin ningún tipo de perforación ni de pautado. Y de todas las opciones anteriores puedes utilizar pautados de cuadros, puntos, líneas o cualquier cosa que tengas a tu disposición. Y lo importante de esto es que al final elijáis el formato con el que más cómodos os sentís, con el que mejor os apañáis o el que más os gusta por el motivo que sea. Incluso es posible que tengáis diferentes formatos según el tipo de asignatura. Mi segundo consejo es, sin embargo, que en la medida de lo posible utilicéis hojas en blanco, porque en mi opinión permiten estudiar mejor, porque impiden que te distraigas de tantas líneas y también te permiten organizar el espacio como mejor te venga. Y esto me di cuenta a lo largo de la carrera y al final pues todos mis apuntes eran en hojas en blanco, tuviera o no que hacer cálculo. Mi siguiente consejo va ligado al anterior y es que si escribís en hojas en blanco pero os da miedo torceros, lo que podéis hacer es utilizar una hoja con pautado bien marcado, que lo podéis hacer vosotros además, y ponerla siempre debajo, de tal manera que cuando vayáis tomando apuntes los vais a tomar en una hoja en blanco pero rectos. El siguiente consejo es que utilicéis bolígrafos que sepáis que, bueno, para vosotros, para vuestro tipo de mano o cómo los cogéis, son cómodos, que se deslizan bien y que los que no hay que hacer como mucha fuerza. Porque yo he tenido bolis en los que tenía que hacer como mucha fuerza para que escribieran bien y al final acababa a mitad de la clase tan cansada que casi no podía seguir tomando apuntes. También a vuestra escritura, porque si hay gente que hace letras muy grandes, a lo mejor le gustan más los bolígrafos de punta más ancha. El siguiente consejo es que siempre llevéis bolis extra, porque a veces se quedan sin tinta o se secan o simplemente se estropea la punta y ya no puedes seguir. Entonces, bueno, ya que tienes esa manía, ¿no?, de utilizar ese bolígrafo, que es el que más cómodo te resulta, pues oye, ten unos cuantos en el estuche por lo menos. Mi siguiente consejo es utilizar bolígrafos, rotuladores, marcadores de colores. ¿Por qué? Porque esto permite distinguir muy bien entre, por ejemplo, datos importantes o simplemente distinguir los rótulos de los temas y separar los temas entre sí. Es muy importante y ayuda mucho para aquellos que seáis más visuales y que tengáis bastante memoria fotográfica, que es lo que me ocurre a mí. Entonces muchas cosas importantes a lo mejor las subrayaba en un color determinado o le hacía un recuadro, un círculo alrededor. Y luego cuando yo estaba estudiando o me enfrentaba al examen, sabía qué dato era porque me acordaba de que estaba subrayado con un círculo de color azul, por ejemplo. Y por último, y esto me parece súper importante, aunque parezca una tontería, y es llevar un estuche, grande, pequeño, feo, bonito, me da igual, en el que tengamos todos los útiles o todo el material. No perdemos bolis, no se quedan ahí perdidos por la mochila, un desastre, se rompen, se ensucian. Imprescindible meterlos todos en un estuche y llevarlos siempre encima, en la mano, y tenerlo todo pues relativamente ordenado. Y ahora van los consejos a la hora de tomar apuntes en clase. Lo primero es que hay que ser bastante ágil, tanto escuchando como escribiendo. Si en algún momento un profesor va demasiado rápido o demasiado despacio o dice algo y no lo entendéis, levantad la mano y preguntad. Mi segundo consejo es no copiar todo lo que dicen los profesores. Esto es una, digamos, destreza complicada de adquirir y que requiere tiempo, esfuerzo y cierta como dedicación, cierta práctica. No os abruméis, al principio os costará más, pero a medida de que vayáis conociendo la dinámica de este tipo de clases iréis aprendiendo a qué es lo que debéis copiar y qué es lo que no. Además os digo que los profesores se enrollan como persianas y muchas veces cuentan anécdotas o aportan datos que son interesantes pero no son cruciales, y además también repiten las cosas muchísimas veces aunque no lo creáis. Dentro de este consejo os daría otro, un subconsejo, y es que, por ejemplo, si los profesores os facilitan apuntes o las diapositivas de clase, imprimidlas en un formato que no os ocupe muchísimo, evidentemente, y sobre esos apuntes o esas diapositivas copiad solo lo que falta. En asignaturas, por ejemplo, como biología, que tuve en primero de carrera, había muchos dibujos, muchos esquemas que te ayudan en el estudio
y que a mí no me daba tiempo a dibujar en ese momento. Entonces yo lo que hacía es que añadía información sobre las diapositivas. Entonces tenía lo que venía en las diapositivas, que era lo más básico, y lo ampliaba con lo que decía la profesora en la clase. El siguiente consejo es mantener los apuntes lo más ordenados posible, tanto física como en la estructura, como los escribamos. Es importante que distingáis entre asignaturas y dentro de cada asignatura distingáis los apuntes por temas. Además, dentro de cada asignatura es importante distinguir o organizar los apuntes por temas, subtemas y apartados que pueda haber dentro de cada subtema o cada tema. Y también creo que es un detalle muy importante el poner la fecha, porque nos permite identificar más fácilmente pues ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un día hemos faltado. Mi siguiente consejo, y esto es una destreza también que adquiriréis en el momento en el que paséis varios años tomando apuntes, y es crear un código propio. Al final todos damos un vocabulario, utilizamos un vocabulario muy concreto en función del tipo de estudios que estemos llevando. Por ejemplo, yo utilizaba este símbolo, una especie de cero tachado, cuando quería hablar del diámetro. Si quería decir que algo era igual o semejante, utilizaba el igual. Y los adverbios que acababan en mente, para no escribir una palabra tan larga, pues utilizaba una barra al final. Mi siguiente consejo es acompañar los propios apuntes de esquemas y dibujos simples que podamos hacer en ese momento, aunque después luego en casa tranquilamente les demos otra vuelta o les añadamos color o lo que sea. Y para algunos conceptos o desarrollos que estamos aprendiendo, a veces es mejor hacer un dibujo de tal manera que luego pues no vamos a perder mucho tiempo describiéndolo y encima lo vamos a entender mejor y también estudiar mejor. Y por último, el último consejo es que enumeréis y guionicéis mucho los apuntes. Que cuando hay un listado o desarrollo de ideas, pues pongáis guiones y lo hagáis como esquemático. Luego a la hora de estudiar, tú en tu cabeza ya les pones los conectores que quieras, y si en un examen de desarrollo tienes que desarrollarlo, pues ya entonces lo redactas bien. Pero de esta forma te quedas con las ideas clave, las ideas más importantes, y también tardas menos en copiar o transcribir esa información. Si te falta información que en ese momento en clase no te ha dado tiempo a copiar, no pasa nada, porque después la puedes completar con la bibliografía que ese profesor o profesora te haya recomendado. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sirvan estos consejos y que alguno pues lo podéis ir aplicando durante este curso. Ya me diréis por redes sociales si os han servido o no y qué os parecen. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!